Queridas hermanas y hermanos, tengo que reconocer que cuando era adolescente e incluso en la juventud, me molestaba mucho el texto del Evangelio que escuchamos hoy. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y pensaba que Dios era un soberbio, que quería a toda costa ser amado más que mis seres queridos, que mis padres, que me mostraban diariamente su cariño, su preocupación y su ayuda. Y llegaba a pensar como adolescente, ¿quién se siente este Señor Dios que puede pedirnos que lo amemos más que a quienes diariamente y en todo momento nos muestran su cercanía, a diferencia de Él, que muchas veces nos parece tan lejano y ausente en nuestra vida? Yo pensaba, primero conocí a mi padre y a mi madre, primero conocí su amor y el amor de mis hermanos, y ese Dios ¿dónde estaba? ¿Por qué lo voy a amar? Llegaba a pensar eso, ¿quién se siente este Señor? Afortunadamente, con el paso del tiempo, entendí a qué se refería este mandamiento, esta petición de Dios que, más que estorbarnos en la vida para amar a los seres queridos, nos ayuda mucho más de lo que nos imaginamos. Pero para que lo entiendan, les comento lo que le pasó a una señora que vivía muy feliz con su familia, formada por su esposo y 3 hijos. Para ella, esa familia era el cielo, su felicidad, a tal grado que nunca quiso acercarse a más personas para socializar, porque sentía que con su familia era suficiente para estar feliz. Ni siquiera se acercó a los vecinos y tampoco se acercaba a Dios. Dicho de otra manera, su familia era el centro de su vida y su razón para vivir. ¿Para qué necesitaba a los demás? ¿Para qué necesitaba a Dios si con la familia tenía? Lamentablemente, en una ocasión en que viajaba toda la familia por carretera en su auto, un tráiler invadió el carril en el que iban y chocó con su auto en forma violenta. El resultado fue que ella quedó muy mal herida y lamentablemente su esposo y sus 3 hijos fallecieron. Cuando ella despertó en el hospital y se enteró de lo sucedido, quería morirse. Como consecuencia de su alejamiento de todas las personas, nadie acudió a visitarla al hospital, ni tampoco al funeral de su esposo e hijos. Y al sentirse totalmente sola y desvalida, con poca salud y con innumerables gastos, incluso pensó en quitarse la vida. Si su familia era el centro, lo que más amaba, al perder el sentido de su vida, ya no tenía una razón para vivir. Y complemento esta historia con algo que le sucedió a un señor durante el terremoto de 1985. Su hijo pequeño estaba solo en su cuarto cuando comenzó a temblar. En ese momento, el niño se llenó de miedo, corrió al cuarto vecino donde estaba su mamá, se abrazó a ella y se le quitó el miedo. Pero la mamá, al sentir el movimiento de la tierra, también se llenó de miedo, tomó al niño de la mano y se dirigió a la sala donde se encontraba el esposo. De inmediato lo abrazó y se sintió más tranquila al abrazarlo. Y justo en ese momento, mientras aún se sentía el movimiento, el esposo se sintió contento porque estaba dando tranquilidad a su esposa e hijo, pero al mismo tiempo pensaba, ¿y yo de quién me agarro? Dicho de otra manera, en la vida tarde o temprano se nos presentan momentos en que por diversas razones podemos perder a los seres queridos, nuestros bienes, nuestro trabajo e incluso la salud. Podemos sentir que se nos tambalea la vida. Y si hemos centrado nuestra vida en los seres queridos, en los bienes, en el trabajo, en nuestro poder económico e incluso en nuestra salud, cuando los perdemos, cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos un bien, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos la salud, no hay nada que nos pueda levantar.
Por eso, lamentablemente, hay quienes llegan a quitarse la vida porque pierden el sentido de la vida que habían puesto en personas, bienes o cosas pasajeras. Así que si yo pongo a mi madre, a mi padre, a mi hijo, antes que a Dios, cuando me falte mi padre, mi esposa, mi hijo, etc., no voy a querer vivir. Voy a sentir que ¿para qué vivo? Que mi razón de existir ya no tiene ningún sentido. En cambio, cuando una persona centra su vida en Dios, las cosas son distintas. Y aunque lleguen a simbrarle las pérdidas o desilusiones de la vida, se mantiene firme porque su vida, su presente y futuro está centrado en Dios como principal fortaleza y sentido de la vida. Por esta razón, a la virtud de la esperanza se le suele representar como una mujer acompañada de un ancla. En este caso, el ancla significa que en medio de las tormentas de la vida, el ancla se mantiene firme y da seguridad a la embarcación. Así es la esperanza en Dios. Con Él toda adversidad se puede superar. Por eso se dice que la esperanza es lo último que muere. Cuando la gente pierde la esperanza, se pierde todo y se pierden las ganas de vivir y el sentido de la vida. Otro ejemplo de lo importante que es poner en Dios el centro de nuestra vida, lo podemos encontrar en las personas que sufren adicciones. Muchas de ellas han querido salir del problema confiando solo en ellas, en sus propias fuerzas, en terapias, en encierros, en medicamentos, pero resulta que no pueden salir hasta que crean, como se les dice en Alcohólicos Anónimos o Neuróticos Anónimos o Drogadictos Anónimos, hasta que crean en un poder superior. Cuando las personas creen en este poder, logran salir adelante. Dicho de otra manera, los ejemplos anteriores nos enseñan que si Dios nos pide que lo pongamos en el centro de nuestra vida, no es porque Él sea soberbio, porque Él quiera sentirse importante, no lo necesita, o porque quiera obligarnos a ponerlo en el centro, sino más bien como una ayuda para que aún en nuestros peores momentos podamos salir triunfadores. Y por otra parte, tomar la cruz de Cristo, como dice el Evangelio, no significa sufrir por sufrir o permitir que nos agredan, nos falten al respeto y nos hagan sufrir. Este pensamiento no es correcto. ¿Saben por qué? Porque de hecho Cristo en sus 33 años de vida solo estuvo 3 horas en la cruz y si acaso 1 hora cargando la cruz durante el camino en la vía dolorosa. Por lo tanto, tomar la cruz de Cristo significa, como Él, vivir cada día los valores del Evangelio que nos pueden llevar incluso a dar testimonio en los momentos más difíciles. Así que si alguien está aguantando, alguien que le agrede, que le golpea, que le humilla diciendo, ¿es mi cruz, Padre?, yo creo que más bien está actuando tontamente. Si alguien está permitiendo que la humillen, que le falten al respeto, no, esa no es la cruz que Cristo quiere que tengamos. Nosotros tenemos que vivir los valores y uno de estos valores es la dignidad. Saberle decir a los demás, no me faltes al respeto, conmigo no te pases, no tienes por qué humillarme. Y algo maravilloso que sucede también cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida es que somos agradecidos con todo lo que Él nos da. Si sabemos que de Él viene todo, la vida, la salud, la inteligencia, alguien dice, todo lo he sacado con mi trabajo. ¿Y quién te ha dado la salud? ¿Quién te ha dado la vida, la inteligencia, la capacidad, la astucia? ¿De dónde vienen? De Dios. Así que quien sabe reconocer esto, sabe ser agradecido con Dios y también con quienes ayudan a que Dios sea conocido o a que en su nombre su misericordia llegue a los demás. De hecho, la primera lectura nos muestra cómo Dios
recompensó a una familia que no había tenido hijos. ¿Cómo Dios la recompensó? ¿Por qué? Porque habían recibido al profeta en su casa. Y Dios los recompensa como si lo hubieran recibido a Él. Por eso dice la lectura que al que recibe a alguien como profeta, como Dios, se le recompensará como si hubiera recibido a Dios. También por eso Cristo nos dice que Él nos recompensará cada vez que demos agua al sediento, comida al hambriento, vestido al desnudo, etc., porque será como si lo hubiéramos hecho con Él. Así que ustedes que cada domingo traen despensa para compartir con los pobres, es como si se la estuvieran ofreciendo al mismo Cristo. Y el mismo Cristo les va a decir, gracias, ven bendito de mi Padre, y entra al reino de los cielos preparado para ti desde el principio de la creación. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Señor, pero cuando te vi así, te di de comer. Cada vez que lo hiciste con el más necesitado. Así que ayudemos a que Dios continúe con su acción, colaborando con quien se dedica a hablar de Él, con los seminaristas, con los sacerdotes, con los catequistas, con aquel amigo o amiga que cuando estamos decaídos, deprimidos, nos levanta el ánimo, haciendo que recordemos que Dios está con nosotros.